buenas noches a todos. Bienvenidos a esta quinta sesión del programa de Humanidades Integradas. Hoy vamos a hablar sobre... ¿Cuál es el título de la sesión? Timeo, Sí, abre el libro de la naturaleza. Timeo abre el libro de la naturaleza. Bueno, entonces, hoy va a dirigir la sesión Edgar Zelaya, ¿sí? Ingeniero Edgar. Y bueno, estamos aquí de nuevo. Ya no voy a presentarme tanto porque ya nos hemos presentado ya en las otras sesiones. Y si alguno ve en el futuro este video grabado, les digo, aquí mismo corten y vayan a ver el primer video donde presentamos todo, pero sobre todo porque es el tema introductorio. Una cosa que quiero decirles al principio de esto, quizás repita al final otra vez, es lo siguiente. Varios novatos, varios novicios de nuestro programa me han dicho en privado, así personalmente, que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil el programa y está muy difícil, ¿no? Entonces, no fue necesario que yo les explicara. Otro alumno del programa que ya estaba en el programa hace 3 años, le dijo que eso es así normal. En el primer año uno está medio perdido y después al final parece que comienza a engancharse con los temas y ahí recién es como que dice, ahora comienzo a entender la conversación, ¿sí? En el segundo año es más fácil, en el tercero es muy fácil, uno ya tiene más referencias. Y es básicamente lo que sucede. Probablemente es lo que pasó no digo con todos, pero sí con la mayoría de las personas que ya no han continuado con el curso, con el programa, que es lo que pasa normalmente, ¿no? También en el primer año en la Facultad de Filosofía, cuando lo hicimos presencial, esperemos dentro de poco vamos a volver a la presencialidad, por lo menos para la mayoría. Igual vamos a hacer un sistema mixto de tal modo que podamos tener... también gente de otros lugares que puedan participar en el programa, pero pasó eso el primer año que había mucha gente, después fue disminuyendo, como todos los cursos pasa, pero en el programa de Humanidades pasa una cosa en especial, tiene un motivo muy definido, el motivo definido bien claro, bien determinado, es esto cuesta, y cuesta por una única razón, porque por falta de referentes, o sea, uno no tiene estos referentes que le permitirían entender de qué se habla, de qué se conversa, a qué se refiere con esto, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero la intención del programa es justamente darles a los alumnos esos referentes, o sea, que ellos salgan de aquí con referentes para que puedan entender esa conversación. ¿Cómo les pasa a cualquiera? Si yo puede contarnos aquí alumnos que son desde el primer año que están con nosotros. Estoy mirando aquí en la lista Marlene Cabrera, por ejemplo, que estuvo con nosotros en el curso presencial el primer año. Probablemente le pasó lo mismo, probablemente, digo, no sé, Marlene, lo que puede ser. Podrías contarnos tu experiencia sobre eso. Y también los otros, y otras personas, que no veo aquí la lista de todos, pero supongo yo que también les pasa algo análogo, ¿eh? Algo análogo. Entonces, quiero animarles. Bueno, está Andrés también. Andrés ya estuvo el año pasado. Carlo Camilli creo que ya estuvo también el año pasado. Bueno, está Enio, así que no tenemos poeta. Hoy vamos a ser así fastidiosamente cientificistas, lamentablemente, ¿no? ¿Te parece? ¿No? ¿Te parece, no? Vas a salvar David. A mí no me gustaba la poesía cuando era jovencito, ¿no? Después tuve que entender que el problema no era la poesía, el problema era yo. Como cuando la gente me dice, ay, no me gusta tal música. ¿El problema es la música o sos vos? El problema sos vos, ¿no? Eso es lo que siempre tenemos que pensar. No es una cuestión de gustos. El problema es que tenemos pésimo gusto, ¿no? Y después, a ver, bueno, entonces, eso es lo que puede pasar un poco con la mayoría, con muchos alumnos. Y quiero animarles a que tengan paciencia, ¿sí? Tengan paciencia. Bueno, un saludo también a Samuel, que está saludando aquí en el chat. Carlos Camelli, le saludas a Eni hoy, por favor. Entonces, bueno, entonces quiero decirles eso. Ánimo con la cuestión. Si algo usted dice, ¿de qué está hablando? Pregunten en el chat.
conversen, si quieren realmente, ¿sí? Abran el micrófono y pregunten y hablen ahí mismo, que yo les estoy escuchando, ¿sí? Que yo les estoy escuchando. En realidad lo que voy a hacer es instalar el micrófono porque, para que no haga retorno a esto. ¿Puedes traerme el micrófono, hermana? Está sobre el auricular, está sobre la mesa. Entonces, de tal modo que esto tenga por lo menos algún parecido con el programa de humanidades presencial, como debería ser, ¿no? Ahí está. Gracias. Bueno, vamos a ver esto aquí. Muy bien, entonces voy a... el tema es... aquí con Edgar hoy, podés introducir entonces el tema y ya vamos conversando sobre la cuestión, ¿sí? Gracias, Edgar. Bien, bien. Muy buenas noches a todos. Bien, así como dijo el padre, es importante mantener la constancia, ¿verdad? Estudiar y no desanimarse. Puede pasar un poco también cuando los profesores se pongan, entre comillas, exigentes cuando propongamos una obra para leer y no haya tiempo, ¿verdad? Lo importante es que entren a la clase igual, no, por supuesto que va a haber un aprovechamiento inferior si es que uno no lee la obra, ¿verdad? Por ejemplo, la teogonía que yo propuse ahora, pero me parece que igual se va a entender porque de esta obra vamos a partir para un todo, digamos, donde podamos nosotros entender qué es lo que se entiende por el mundo. Así como dice el título, ¿verdad? Timeo abre el libro de la naturaleza. Es como para entender por dónde va este tema, ¿verdad? Por dónde va, si, porque siempre se puede hablar de un libro de la naturaleza y un libro de la revelación, ¿verdad? ¿Cómo se entiende esto? Entonces, la idea es justamente introducirnos a este tema. Yo propuse una literatura que es la teogonía, ahora aquí los otros profesores tienen su versión con letras doradas, pero esta me sirvió bastante, ¿verdad? Versión de Gredos. Sí, una muy buena versión de... Versión de ricos, ¿no? Versión de chetos. Donde, obviamente, la obra de Hesíodo es como es un poema donde va narrando, digamos, la cosmovisión y después como eso inclusive las relaciones entre los dioses, etcétera, etcétera. A nosotros hoy nos va a importar fundamentalmente las cuestiones, digamos, que tengan que ver con el origen mismo del mundo, ¿sí? Y cómo esto nosotros lo podemos interpretar y cómo aquí hay también como una... hay mucha verdad en este mito y cómo podemos inclusive compararlo con las escrituras, que hace poquito estuvimos hablando de ello. Otro libro que propuse, o otra obra que propuse es el diálogo, el Timeo de Platón, ¿sí? Este sí me alcanzó la plata para comprar uno de Gredos, ¿sí? Entonces, tengo la colección, ¿verdad? Tú tenés los tres, ¿verdad? No, dos nomás tengo. Ah, dos. No me alcanzó del todo, ¿verdad? Entonces, es el Timeo, que es un diálogo muy particular, porque es un diálogo donde Sócrates no interviene, ¿verdad? Por eso el título no es Sócrates abre el libro de la naturaleza, sino es Timeo abre el libro de la naturaleza, porque él va haciendo una exposición de toda la cosmología que había en ese entonces y que también está, desde mi punto de vista, más vigente que nunca, principalmente para nosotros que estamos llamados aquí a través del programa de humanidades, no a aprendernos formalismos matemáticos ni principios físicos a rajatabla, sino más bien aprender cómo el mundo se construye, digamos, sobre sí mismo y sobre sus elementos tanto materiales como inmateriales, invisibles, inmutables, etc. Entonces, son los dos libros, ¿verdad?, que vamos a usar. Bien, bien. Hablando un poco de Hesíodo, me parece que
podemos decir, como dije al principio, ¿verdad? Que Hesíodo les pide a las musas que le cuenten a él cómo fue creado el mundo, ¿sí? ¿Verdad? Porque ellas son las 9 musas que, digamos, cantan con su espléndida voz, con su espléndida voz a los hombres, tanto las verdades cuando quieren ser sinceras, como dice la prosa o la poesía, y también cuando quieren mentir nos mienten, ¿sí? Entonces Hesíodo les pide a ellas una especie de diálogo, entre otras cosas les cuente cómo fueron al principio las cosas, ¿sí? Cómo se empezaron a dar al principio, cómo empezó a existir este mundo, especificando él que habla del mundo material, ¿sí? Las musas son entidades, divinidades creadas por Zeus que conviven con los olímpicos en el monte Olimpo, ¿sí? Entonces, ellas, digamos así, de modo directo, reciben la narración de los dioses, de los anteriores dioses, y después vamos a ver eso, cómo Timeo lo va contando justamente en este diálogo que Platón coloca en boca de Timeo. ¿Sí? Entonces, él dice que al principio, como en casi todas las cosmologías, ¿verdad? Habla de que existía el caos, ¿sí? El caos, y no estamos hablando un caos que no es la nada, sino estamos hablando de algo físico propiamente, ¿sí? ¿Sí? En este sentido, físico, ¿verdad? Caos, algo, un desorden, y de este caos, dice el poeta, dice Hesíodo, que surge o él hace nacer por sí mismo, de él, ¿verdad? Y aquí podemos ir inclusive a la literalidad del texto, pero creo que lo recuerdo bien, a Gea, ¿verdad? ¿Sí? Que sería tierra, ¿sí? La madre tierra, y a Tártaro, ¿sí? Que es el inframundo, o no solamente el inframundo, no es el Hades, sino es lo más profundo de la tierra, digamos así. Debajo de la tierra está el Tártaro, que es donde después es enviada la gente o los dioses que atentan contra otros dioses, que atentan contra los principios religiosos de los griegos. O sea, realmente es un lugar de desolación, no entendido como Hades, el mundo de los muertos, sino realmente entendido como un lugar de sufrimiento, Tártaro. Es como infierno, como sí, infierno. Sí, exactamente. Es el abismo. Sí, es un abismo, sí. También inconmensurable, casi infinito, casi como el caos, ¿sí? Entonces, luego dice que del caos también nacen Nix y Erebo, que son, digamos así, las deidades de la noche y la oscuridad. Y que a su vez de la unión de estas entidades, siempre físicas, ¿verdad?, van a surgir Éter y también la diosa del día, ¿sí? Ahora, la diosa que personifica, digamos así, el día. No es Helio, sino el día en sí, la claridad, la luz, ¿sí? Entonces, lo interesante aquí es que estas deidades que surgen al principio, y desde las cuales vamos a intentarnos acercar a entender un poco el mundo, cómo funciona y qué es el libro de la naturaleza y por qué realmente podemos conocer las cosas más allá, o abstraerlas, inclusive llegar a la idea de Dios como lo hizo Aristóteles a través del mundo de la naturaleza, es justamente porque estos 5 dioses primordiales, me olvidé también de mencionar que Eros, también para los griegos, es una entidad, un dios primordial, ¿verdad?, que él dice, domina a los dioses, domina a los animales, a los hombres, ¿sí? ¿Verdad? También es un dios que nace del caos y es tenido como una entidad natural. O sea, para ellos realmente Eros ha entendido en este sentido como una especie de instinto, prácticamente es una entidad también primordial, ¿sí? Digamos, entre estas entidades primordiales, entonces, el Tártaro, Erebo, la oscuridad, la noche
¿verdad? El cielo, el éter, no Urano, sino el éter, el cielo superior, y Gea, ¿sí? Son, digamos, como las... Pero este es menor que, está más bajo que Urano. No, no. Sí, porque Urano es, recuerda que Urano es el que se une con Gea y es lo más alto con lo más bajo, ¿no? Y entonces Éter está por debajo de Urano. De hecho, en la misma cosmología antigua, el éter es aquella sustancia que llena los cielos y que está sobre, o sea, el éter es todo lo que llena el mundo supralunar. Está entre el mundo supralunar y la esfera de las estrellas fijas. Urano es la esfera de las estrellas fijas y después está el éter como sustancia que llena la cuestión. Aparte de la... Bien, el éter, igual que Erebo, en realidad, hay que entender que está en los cielos, es el alto cielo en este sentido. No es que esté más arriba ni más abajo que Urano, que es un dios que, continuando con el relato, hace nacer de sí misma Gea, ¿sí? Para cubrirla por completo, dice, ¿verdad? O sea, para cubrir la tierra, para abrazarla por completo, ¿sí? Entonces, en este sentido, Éter, igual que Erebo, está alrededor de sus hermanos. Dice que Erebo no tiene un cuerpo, dice. Erebo está alrededor de sus hermanos, ¿verdad? Donde hay oscuridad, obviamente, porque allá en los confines sigue habiendo caos. ¿Sí? No es que el caos dejó de existir, ¿sí? Sigue habiendo caos en algún confín del cosmos, ¿verdad? Es algo que... Y también existe Erebo. Y en algún confín como este, también con su hermana, no recuerdo el nombre de la diosa del día. Éter. No, Éter es el cielo superior en este sentido, ¿sí? O sea, no, y recuerda que Urano es llamado el estrellado Urano, ¿sí? Definitivamente es, o sea, donde están puestas las Sí, estrellas. sí, Urano es las estrellas fijas, Sí, pero no es el éter es la morada de los dioses, ¿sí? El éter es la morada de los dioses, no los olímpicos, los anteriores, ¿sí? de- Eso voy a explicarlo justamente con el trineo, ahora que puede ser, ¿eh? Sí, sí. A mí me parece que es cierto que transfiriendo un poco la cuestión a la cosmología aristotélica, porque los planetas que están por debajo de la esfera de las estrellas fijas, estos planetas están en una esfera que tiene cierta razón de eternidad. Sí. En ese sentido, hay muchos dioses y estos dioses están por debajo de Urano, ¿sí? Y participan de la eternidad del motor inmóvil, el primer motor inmóvil, pero están por debajo. No implica que, porque Urano es el que limita, digamos así, es como parece como el que limita, es el cielo como límite fuera del cual no puede haber otra cosa, ¿no? Porque es el fondo de estrellas, después de esto va a ser el fondo de estrellas. Es que, bien, lo que pasa desconocido es que en realidad él, como lo va contando en forma de prosa, ¿sí? Para aclarar a los alumnos que leyeron, ¿verdad? No menciona esto propiamente, sino es algo que nosotros tenemos que extraer de otros autores, ¿verdad? Por eso vi el Timeo, ¿verdad? Sí, es cierto que Aristóteles... ¿Me dejas? Sí, ¿Me sí. dejas explicar el tema de la cosmología antigua? Sí. ¿Sí? Pensé que no te va a buscar vos, pero... Me gusta más la antiquísima. Antiquísima. Para los que no entienden, solamente en el primer año nosotros hicimos este dibujo. Puedes ver, centrar esto, Guille. ¿Cómo está viendo un antiguo? ¿Cómo ve un antiguo el mundo? ¿Sí? Nosotros vemos el mundo... a ver cómo... Para nosotros el mundo es el Sol, los planetas, ¿sí? Y todo esto dentro de una galaxia que está lanzada al espacio y que va, ¿cómo se dice? A la deriva en el espacio vacío, ¿sí? Pero para los antiguos, esa no es, la visión no es heliocéntrica, la visión es geocéntrica, ¿sí? Solamente está, entonces voy a poner aquí, está la Tierra en el centro, ¿no? Y alrededor de la Tierra tenemos
la primera esfera, que es la esfera de la Luna, ¿sí? Y sobre esta esfera tenemos otras esferas concéntricas, que son las 6 esferas, más la de la Luna son 7 esferas, entonces, que hasta la última esfera, ¿no? Entonces voy a simplificar esto porque si no me va a caber aquí en el pizarrón. Así que tenemos, acá está la Tierra, ¿sí? Y tenemos la primera esfera, que es la esfera de la Luna. Entonces, el mundo se divide en el mundo sublunar, que es esta región que está aquí debajo de la Luna, que es la región de los elementos mutables, tierra, agua, aire y fuego, ¿no? Entonces, y luego tenemos el mundo supralunar, que es el mundo que está por sobre la Luna, por eso es supralunar, y donde los espacios son llenados de esa sustancia que Aristóteles llama el éter. Y entonces, y aquí en cada una de estas esferas tenés a cada uno de los planetas. Claro que Aristóteles esto lo hace mucho más complejo todavía, porque para Aristóteles hay 54 subesferas que van haciendo que los planetas se muevan en estos epiciclos y compañía, porque ustedes saben que los planetas, cuando uno los mira desde la Tierra, los planetas no tienen un movimiento continuo, sino que a veces tienen retrocesos, avances, a veces va más rápido, más lento. Entonces, ¿cómo los antiguos explican eso? A través de ese sistema de 54 esferas concéntricas, que son, estas esferas les van dando como cierto movimiento a los planetas, ¿no? Entonces, tenemos Luna, Sol, y etcétera, no me recuerdo exactamente el nombre, hasta Saturno, ¿no? La última esfera supralunar es la de Saturno, y luego tenemos la esfera de la esfera de Urano, ¿verdad? O sea, la Urania propiamente, que es la esfera de las estrellas fijas. Las estrellas no cambian de lugar, desde la perspectiva del hombre, ¿no? De la Tierra. Aristóteles agrega una esfera más, que es la esfera del primer móvil, ¿no? Que es el motor inmóvil, y esto sería en la cosmología, en la cosmología medieval, el cielo empíreo, donde está Dios con sus santos, con sus ángeles y santos, ¿no? Entonces, esto tiene mucho sentido, porque lo primero que está aquí arriba, o sea, lo que está más al exterior, mueve a todas las otras esferas interiores, hasta la misma Tierra, ¿no? Entonces, digamos que aquí los elementos se mueven gracias a que se da todos estos movimientos unos dentro de los otros, ¿no? Y todo gracias al primer motor inmóvil, que es la esfera que está más hacia afuera. De hecho, esta visión es la que todos tenemos. O sea, nosotros tenemos que, al contrario de lo que puede parecernos ya a los adultos que ya estamos medio corrompidos, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para pensar el mundo como heliocéntrico. O sea, como que nosotros estamos girando alrededor del Sol y el sistema solar lanzado a la deriva en la Vía Láctea. O sea, tenemos que imaginarnos eso. Lo que todos ven más fácilmente es que hay un sol que sale de mañana y se pone en la tarde. Eso es lo que todos vemos. Entonces, digamos que la visión de un niño inocente, antes de que sea tomado por la ciencia, es una visión siempre geocéntrica, ¿no? Entonces, para los antiguos, esta es la visión. Y en función de esto se construye toda la cosmovisión, ¿no? En ese sentido, lo que yo te decía, no sé si por eso hice solamente un aporte a la cuestión, que cuando dice el principio de teogonía que Urano, ¿sí?, engendra a Gea, claro, porque no es Gea la que engendra a Urano, sino Urano engendra a Gea. Gea engendra a Urano. Entonces, desde la Tierra, nosotros vemos el cielo, ¿no? Y entonces tenés Urano como lo último, y Gea esto, entonces, de la unión de Gea y Urano se dan el resto de los dioses y todo el proceso de la teogonía. ¿No? Para enmarcar más la cuestión, o sea, por eso nomás hice esta explicación. ¿Puedes seguir? No sé, ¿vos querés decir algo? Yo tengo una cosmovisión diferente. No, pero no vaya a meter ese tema ahora, porque No. no voy a meter. Porque si no se nos va a confundir, porque es la cosmovisión de la teogonía, en realidad está basada en esto, o esto está basado en la teogonía. Para mí que es una cosmología anterior a esa.
Y justamente por eso es la idea del Timeo, de leer el Timeo, ¿verdad? Sí. Me parece que él Ok, díganos. captó la idea, ¿verdad? Decilo. Ahí, contame. Contanos. No, Tiene que ver esto, solamente que es perfectible, yo diría, ¿verdad? sí. Sí. O sea, Afinable. Sí, totalmente. para mí, desde el punto cosmológico, hubo saltos que nos van alejando de esa visión que tiene la teogonía y que tiene también el jardín de Edén. Sí. Yo creo que ese ya es el segundo salto. Aristóteles ya hizo el segundo salto donde la Tierra es el centro y todas las cosas Perdón, eso no participan. es de Aristóteles, ¿eh? Bueno, escúchame. Eso no La es Tierra- No, espera. Solo para que no pase, no quiero que pase ese error directo. Eso no es Aristóteles. Eso lo encontramos en Platón. O sea, en la República de Platón vos tenés esta cuestión. En la República de Platón es. Porque ahí es donde él discute sobre la cuestión de las... A ver, la visión de este hombre, que nunca recuerdo el nombre, ya di cuando di clase de astronomía tradicional. Solo que no recuerdo el nombre. ¿Eh? No, hay un mito y él cuenta de un tipo que estuvo en la guerra y que murió y después se fue, tuvo una visión del otro mundo. Y entonces él, desde esa visión, él ve todo este tema. ¿No? Recuerdo de eso, Micho. ¿Sí? Sí. Pero eso es en Platón, está. En la República de Platón. Bien. Bueno, lo que acontece es lo siguiente. Lo que yo quiero hacer, o sea, mi objetivo con esta clase es ver cuánto corresponde, a pesar de nuestra corrupción intelectual, podemos ver todavía esto en muy buen orden, tanto gracias a la revelación, tanto cuanto al libro de la naturaleza, ¿sí? Que es el objetivo, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace Platón? Que justamente el Timeo es un diálogo que se da en la noche posterior a la República. Sí, donde sumariza toda Sí. la República Sí. y luego comienza a construir. Sí, o sea, en la República, obviamente, Interesante. como dice Platón, lo que él hace es dar unas cuestiones de organización estatal, política, ¿sí? El nombre del diálogo nos sugiere eso, ¿sí? Entonces, ese diálogo se dio en la casa de Sócrates, ¿sí? Luego Sócrates al otro día es invitado a la casa de Critias, ¿sí? Dando un contexto a nuestro Timeo, ¿verdad? Que nos va a servir para explicar esto y darle claridad a lo que el padre acabó de decir aquí, ¿sí? Entonces ahí le voy a pedir, entonces, y Sócrates empieza justamente el Timeo haciendo como un repaso de lo que se habló anteriormente. Entonces, eso que está aquí más o menos, principalmente la visión política, es un poco curioso, pero las 2 o 3 primeras páginas del Timeo empiezan, y luego Timeo toma la palabra hasta el final del diálogo, ya no le da la palabra a Sócrates, y él empieza a explicar cómo surgió el mundo, ¿verdad? Porque él escuchó de su bisabuelo, ¿verdad? Es muy interesante esto, que en su época él decía, Timeo decía que nosotros ahora ya no escuchamos poesía. Esto es algo muy interesante, ¿verdad? Y en eso concuerda con lo que dijo Didier. Nosotros hoy escuchamos cosas modernas. Una cosa así empieza a decir a Sócrates. Entonces le dice, pero yo tenía una vez, y ahora lo recuerdo, porque ayer después de hablar contigo, después de discutir sobre la República, de ir a mi casa, dice Timeo, logré recordar una historia que me contó mi abuelo, ¿sí? Solón. Abuelo Solón, que a su vez era un héroe de guerra que había ido a Egipto, ¿sí? Entonces, y en Egipto a Solón, un sacerdote de un templo de una diosa, que después ellos descubren que es Atenea, ¿sí? Él le dice, este sacerdote egipcio al bisabuelo de Critias, le dice, ustedes los griegos son como niños, ¿sí? Ustedes los griegos son como niños porque no hablan del pasado, no saben de dónde vienen ni a dónde son, no conocen su historia. Entonces empieza a recriminar a Solón esto, ¿verdad? Esto lo recuerda obviamente sí, Critias, y le pone en boca de Timeo. Timeo es el que, digamos, desglosa el diálogo, ¿sí? Entonces, allí le empieza a contar justamente que
los griegos no recuerdan de estas cosas. No recuerdan cómo surgió el mundo, ¿verdad? O cómo se hizo el mundo, ¿verdad? Y dando a entender más o menos que sí, o Homero son así poetas pop, ¿verdad? Que nosotros es muy interesante que eran modernos, digamos, y que ellos sí guardaron, digamos, la sabiduría anterior de los anteriores atenienses. Después del Timeo, el orden cronológico, está Critias, que es un diálogo que habla sobre la Atlántida. Entonces, el Timeo también justamente cuenta que los griegos eran los hombres más virtuosos, mejor preparados, que gobernaban, inclusive cuando los de la Atlántida intentaron conquistar el mundo, ellos los detuvieron. Y después vino una catástrofe natural. Esto es para dar contexto. ¿Qué es lo que cuenta Timeo? Para entender un poco cómo esto se conecta con el libro de la naturaleza, que es nuestro tema, ¿verdad? Cómo a través del libro de la naturaleza llegamos a la verdad, belleza y bien. Ese es nuestro... Ok, bien. Entonces, el sacerdote le dice que al principio no existían dioses, sino existía un Dios. ¿Sí? Súper interesante, ¿verdad? Y que las cosas se crean, dice él, que algo creado es verdadero o falso, tanto cuanto si yo creo algo, a imagen de algo verdadero, esto también va a ser, dice él, verdadero en cuanto a imagen, pero digamos va a ser un grado menor a esto, ¿sí? Un grado menor en perfección y no puede comunicarse todas las características. Por ejemplo, él dice, miremos el mundo, todo perfectamente ordenado, en eso Solón y el sacerdote están de acuerdo, todo está perfectamente ordenado, las estrellas siempre giran del mismo modo, las estaciones del año, el mar, la tierra, todos los fenómenos naturales, ¿sí? O sea, ellos veían el mundo como ordenado en comparación de nuestra como visión moderna, ¿verdad? Que vemos todo como caos, pero ni siquiera entendemos el término caos, qué significa, ¿sí? Entonces, ellos intuyeron, ¿sí? Y es lo que también dice el profesor Monir Nasser, que cuando Platón escribe esto, no es que él inaugura una filosofía, sino que él lo que hace es sintetizar una forma de pensamiento que estaba en la época. O sea, realmente la gente que estaba en la época de Platón, viendo el mundo, pensaba que este mundo fue hecho, ¿verdad?, por una inteligencia, por un ser superior. Y tendría que ser solamente uno. Y empieza él a dar las objeciones. ¿Por qué no podía ser dos? ¿Por qué no podía ser tres? ¿Sí? Como preparando, digamos, el terreno para Aristóteles, que va después de decir esto. ¿Sí? Entonces, este ser comunica al mundo su existencia, ¿sí? Le da la existencia en la materia. Y en la materia dice que hay dos cosas: el ser, la nada, ¿verdad? Y una conjunción de esto. Y es como que dice que empieza como a batir todo, empieza a hacer girar todo, ¿verdad? Para usar un término coloquial, ¿verdad? Y eso lo dice Solón. sí, y lo repite obviamente Timeo. Timeo que recuerda, dice, desde creo que 10 años, dice el diálogo que tenía, y él empieza a recordar la historia que le cuenta su abuelo, ¿sí? Entonces, es increíble que dice que como todo se empieza a ordenar, ¿sí? ¿Verdad? Todo este caos se empieza a ordenar, ¿verdad? El mundo empieza a, digamos, agarrar su lugar, empieza, por supuesto, el Timeo también habla de cómo se dan los 4 elementos, pero yo solamente quiero leer una partecita, justamente, para entender cuál era la naturaleza de los dioses de la teogonía, los dioses de la teogonía, en la mentalidad, por lo menos, de Platón, Sócrates y sus discípulos. En principio, ellos obviamente ya dicen que existía un dios superior, un dios creador, así ellos le llaman, el demiurgo. El demiurgo es un creador. Y que todo está contenido en él. Sí, exactamente. Entonces él le dice, dioses, hijos de dioses, las obras que las soy, yo soy el artesano y el padre, por haberlas yo generado. No se destruyen, sí, yo no lo quiero, dice él, ¿verdad? Luego, por cierto, todo lo atado puede ser desatado, pero es propio del malvado el querer desatar lo que está construido de manera armónica y bella.
Dice, no sois en absoluto ni inmortales ni indisolubles, a los dioses se refiere. A los dioses olímpicos, a los titanes, a todos. ¿Sí? Porque habéis nacido por las causas que os han dado nacimiento, sean estas causas naturales o en el caso de Zeus, por ejemplo, para reinar sobre los cielos. ¿Sí? Sin embargo, no seréis destruidos ni tendréis un destino mortal, porque habéis obtenido en suerte un vínculo de mi decisión. ¿Quién habla de esto? Este es el demiurgo. El demiurgo está, entonces, es como que el demiurgo, ¿verdad?, comunica su ser a los dioses y los dioses no poseen inmortalidad, para entender. Y también a mí me ayudó a cerrar, ¿verdad? ¿Por qué un dios podía tener varias mujeres? ¿Por qué había tanta corrupción moral dentro de digamos, el panteón olímpico y sus derivados, los semidioses griegos? En realidad los dioses sí son de carácter divino, pero ellos no son inmortales por su divinidad misma, para entender la visión de los griegos, sino porque tienen su ser participado y porque el demiurgo simplemente no los va a destruir por un principio de inmutabilidad. No está en ellos, ¿verdad? Y así los dioses crean las cosas, los animales, el mundo, ¿verdad?, crean al hombre. Me parece que decía que le dejan a los dioses como guardianes. Exacto. Como que sostienen, cada uno desde su ámbito, sostiene todo, ¿sí? Claro. Otra vez mantenido por lo más grande, ¿verdad? Sí, y, o sea, hay una jerarquía tal, ¿verdad?, que estos dioses, ¿verdad?, tanto los dioses primigenios, logran sostener y logran comunicar, digamos así, una serie de atributos, él habla de cultivo inclusive, una serie de atributos a seres inferiores, ¿sí? Mineral, animal, hombre, semidioses, musas, dioses olímpicos, titanes, cíclopes, hecatónquiros, ¿verdad?, seres primigenios, el caos. Y en este sentido, padre, para completar esta visión, no es que el caos ya no, cuando Hesíodo dice, a mí realmente me ayudó a clarificar el tema, cuando Hesíodo dice, ¿verdad?, que del caos surgen las cosas, no es que el caos deja de existir, porque sigue existiendo en el demiurgo, ¿sí? Lo que se produce fundamentalmente, además de servir como materia prima, digamos así, para los otros elementos, es separarse de ellos. Entonces él va a decir que surge la tierra. Entonces, en este sentido, yo te decía que tanto Erebo, la oscuridad, como la noche, no es que se desplazan. Erebo está, digamos, transversal en todo el mundo supralunar, igual que Éter, ¿sí? Y porque Éter es el lugar donde residen los otros dioses primigenios, digamos, si tuviesen una personificación, ¿sí?, donde residen los otros. Y Urano, bueno, que sabemos que es el dios del cielo estrellado, es donde están las estrellas que para Timeo, o sea, para esta interpretación de Solón y después de su nieto Timeo, son dioses también, ¿sí? Son dioses. Las estrellas fijas, Antares, Pica, son dioses también, que están allí para guardiar, y dice él que ellos son guardianes de las almas de los hombres. Y que un hombre, si no es virtuoso, se va degradando hasta convertirse inclusive en mineral, ¿verdad? Pierde esa inmortalidad de ese ser participado que tiene del demiurgo, ¿sí? Entonces sirve esto para entender este total y tratar de ver cómo esto se encaja en lo que nosotros entendemos por mundo hoy, ¿verdad? Estoy seguro que ya nadie, quiero estar seguro de que ya nadie piensa en este curso de nuestros alumnos que nosotros estamos haciendo una apología de la religión griega, ¿eh? Por si acaso, por si alguno piense todavía en una cosa de ese tipo. Aquí, porque hubo algunas preguntas al principio diciendo por qué estudiamos tanto la religión griega. En realidad no estudiamos la religión griega, sino la cultura griega como fuente. Después, a partir de ahí todo lo demás. Pero fíjate que el tema de las estrellas, cuando lo dijiste, recordé algo que en el Apocalipsis está diciendo que las estrellas, ¿cómo decía? Es que levantaste la mano, hermano. No, yo me acordé, las estrellas caerán. Las estrellas caerán, exactamente. Entonces las estrellas caerán sobre la Tierra, ¿sí? Evidentemente el autor del Apocalipsis está pensando en las estrellas fijas, ¿sí? Y para el lector acostumbrado a los símbolos de la cultura greco-romana,
pensará que esas estrellas tienen que simbolizar a los guardianes de las almas. ¿Quiénes son los guardianes de las almas? Los ángeles. ¿Y a quién se le llama el ángel de la iglesia de tal iglesia? ¿Quién es el ángel de la iglesia? Muy bien. El obispo. El obispo. Exactamente. Punto. Punto. Entonces, punto. Entonces, el obispo es el ángel de cada iglesia. ¿Eh? El obispo es el ángel de cada iglesia. Y el hecho de que caigan las estrellas al mar, dicen, es justamente ese proceso de degradación que no nos tiene que parecer tan extraño, ahora que haya un obispo que sea infiel. No caen solas. No caen solas, caen con la cola del dragón. El dragón es el que las arrastra. Arrastra Un toda la- tercio del Claro. cielo, dicen. Sí. Un tercio del cielo. Pero puede significar muchas cosas esto. Pero lo que no se puede pensar es que no significa esto que yo estoy diciendo, Bien, porque claro. justamente se coincide con esa cosmovisión en la que estamos insertos y que justamente este retorno a la fuente griega y romana en algún momento, porque ahora estos años solamente estamos estudiando los griegos, en algún momento vamos a ir a los romanos, los cuales serían incomprensibles sin estas referencias que estamos haciendo hoy. No podría leer la Eneida o cualquier obra de ¿cómo se llama el autor romano? Virgilio, si no tuviese estas referencias, porque toda la cultura romana fue hecha sobre estos símbolos griegos. Ellos se dieron cuenta de que si bien ellos tenían la fuerza de la fundación de ciudades y de sociedades, ellos no podían hacer eso sin recurrir a aquel desarrollo intelectual o contemplativo de los griegos. Por eso Virgilio no inicia su épica romana, sino a partir de una historia conocida. Entonces, Virgilio, ¿qué hace? Él dice, bueno, ¿sabes qué? Roma es grande, pero será grande sobre la grandeza anterior, esta que tenemos aquí, ¿no? con los griegos. Te miró acá. Hoy está muy callado. Te tiró el guante. No, como el año pasado, esta obra es la cual inició todo mi proceso acelerado de simbología, pero yo lo veo un poco diferente. Yo lo veo con una cosmología un poco anterior. Yo lo veo como la cosmología que trataba de explicar la clase pasada sobre el cielo y la tierra, ¿sí? Como es la palabra y el significado, ¿sí? Entonces ahí mismo el demiurgo, Edgar entiende y yo también entiendo que él, así como Dios lo hace, empieza la existencia con su palabra, ¿sí? Con un medio material y con un significado. Y así entonces se puede explicar muy bien cómo Urano y Gea son los que crean finalmente a todas las otras cosas que están contenidas en ellos, ¿sí? Donde el cielo, ¿sí?, informa a la tierra sobre su significado, donde trata el cielo darle orden a la tierra. Sí, cierto. Entonces es de cierto modo el proceso de la creación, el cielo informa la materia y la materia se va ordenando. Informa, está queriendo decir, Informa es le da significado, le da significado, le da, exactamente. Que es lo mismo, dar forma o Pero dar fíjate significado. lo que ocurre en Hesíodo. ¿Qué hace Urano? Retiene todo en la tierra. Exactamente. Esa es la figura. Claro, ¿Y cómo es vencido él, digamos? ¿Cómo se comunica al final? ¿Quién es el que reina? ¿Verdad? ¿Qué es lo que retiene en la Tierra? A sus hijos. Esas fuerzas, retiene a los cíclopes, fuerzas a los monstruosas. hecatónquilos. Eso, porque los cíclopes católicos son fuerzas monstruosas que están retenidas en el vientre Sí. de la diosa Gea. De hecho, aunque la Tierra parezca todo muy bonitito, ¿no? Digamos así, en su interior hay una fuerza descomunal, ¿sí?, que está como contenida. O sea, de repente explota aquí Se abre un poco aquí el tema, de repente explota un volcán por acá, hay un terremoto por allá, pero es como que las fuerzas están todas contenidas dentro de la Tierra, fuerzas brutales que podían hacer estallar cualquier cosa. Digamos que en Venus no hay un Urano que mantiene a los gigantes en el interior de Gea. Sino que ahí, como no hay Urano allí, ¿sí?, no existe estrella, no existe
no existe el cielo estrellado, todas aquellas fuerzas brutales quedan descontenidas, ¿verdad? O sea, quedan sueltas. Aquí en cambio no, por eso te puedes tener jardines, ríos bellos, grandes valles, qué sé yo, ¿por qué? Porque todo aquello, aunque los valles fueron hechos por las fuerzas brutales de la naturaleza, sin embargo, por allí corre un plácido río y no un río de lava, porque todas esas fuerzas brutales están como contenidas en el... De hecho, y quiero hacer un paréntesis así chiquitito, solamente para reforzar lo que dijo el padre sobre nuestro politeísmo galopante. Toda la historia, desde el Edén, ¿verdad? Que suscribo y graben esto, por favor. Yo creo en el Edén, Adán y Eva, y todo ese tema. ¿Sí? Por si acaso. Por si acaso. ¿Sí? Desde allí, ¿verdad? El mundo, ¿verdad? Como este video que les mandé, que espero que lo hayan visto, por favor, este diálogo entre un Tolkien, ¿verdad? O esta recreación y Lewis, ¿sí? El mundo se desarrolla con historias. Y sobre estas historias también Dios se revela. Esto parece un poco exagerado, pero es así. Todas las figuras que están en las escrituras. El mundo de los hombres. Sí, El mundo de los hombres. Sí, o sea, Dios, como dijo justamente Tolkien, Dios se revela en el mundo a través de la historia. ¿Sí? Donde su providencia es el argumento y los hechos históricos son justamente lo que pasa, ¿verdad? Y su providencia es el argumento, Él es la voluntad, ¿sí? ¿Y cómo vamos a entender esto si no tenemos los elementos de la cultura, que son elevadísimos en este caso? Porque ahora sabemos que los griegos, una vez que escuchaban un trueno, le ponían el nombre de Dios, sino que realmente ellos creían que existía un Dios que creó todo, digamos así, que del caos sacó las formas, ¿verdad? Gracias a Platón, ¿sí? Porque, repito, él no sintetiza eso. Entonces, no es que nosotros... sería imposible entender la realidad. Sería imposible entender la realidad si nosotros no fuésemos a los mitos. Sería una clase más de ciencias naturales, que podríamos hacerlo sin problema. Podríamos empezar a explicar las teorías cosmológicas modernas, pero no nos conectaría con el mundo, no nos haría entender de dónde venimos y principalmente a dónde vamos. No todos son físicos aquí, no todos necesitan saber eso, pero sí necesitan saber de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Sí? No cómo, no qué expresión, no cómo se fue acumulando el gas, ni en qué tiempo exactamente en el fondo cósmico, no eso, sino cómo se da esto, ¿sí? Y esto es muy importante que se da en todas las cosmologías, pero aquí efectivamente hacemos mucho hincapié en la griega, pero, o en la mitología griega, pero ya hablamos, según nuestras limitaciones, de otras cosas, ¿sí? Quizás porque tengamos más a mano sus textos, ¿verdad? Porque hay otras culturas que también, no solamente porque tenemos sus textos, también es la más desarrollada, ¿sí? Es la más desarrollada, el hombre griego profundizó más, o como decía Álvaro, diciendo, el fuerte de los romanos es el derecho, la fundación de la sociedad, ¿no? Y el de los griegos es la filosofía. Yo diría, no la filosofía simplemente como sistema de definiciones y doctrinas respecto... No filosofía de manual, sino sí, como forma de vida. No, como contemplación. Sí. Como contemplación, porque al final ese es el punto. El punto es que estos han contemplado la realidad y en esa contemplación ellos pudieron ver un orden en la forma total, ¿no? O sea, hay un orden aquí que tiene sentido. Eso es lo que ellos traducen primero en una religión, con sus poemas, ¿no? Y después en una filosofía. Y hasta ahora nosotros seguimos alimentándonos de todo eso, ¿no? O sea, es una fuente en cierto modo inagotable, ¿no? Claro, por eso siguen habiendo tesis doctorales sobre Platón, imagínense, al cabo de... o pretendidas tesis, ¿no? Pretendidas tesis. Entonces cuando hablamos del mundo de la naturaleza, para entenderlo necesariamente vamos a usar los elementos que están a mano y que sean fáciles. Y yo les digo a los chicos que les parece la mitología difícil, esta es la forma fácil de entender el mundo. ¿Sí? Si yo traigo acá una ecuación diferencial, ¿verdad? O un gráfico de presión atmosférica, definitivamente, además no lo van a entender realmente, ¿verdad? Van a entender el proceso, ¿verdad? Pero este es el modo como
¿Cómo debemos entender? ¿Qué Tienes dice? una pregunta. ¿Qué dice la pregunta? No podés leer. No. Te falta un lente. Híjole, ya vas a entrar al grupo de los cuatro ojos. Una pregunta. ¿Platón en Timeo critica o complementa a Hesíodo? Samuel Servín. Complementa. Complementa. Complementa porque justamente como empezaba el diálogo. Perdón, vos preguntaste si alguien quiso hablar. Alguien habló, ¿verdad? Ah, puede que no le... Yo estoy escuchando aquí. Pero si alguien quiere hablar, puede... puede ser. Si alguien quiere hablar, te dice... Pido... No sé cómo podemos hacer. Sí, Bueno, ahí. No tiene para levantar. Acá hay una para levantar la Sí, mano. tiene. Sí tiene. Y ahí, Pueden levantar la mano. Efectivamente, sí. Pueden levantar la mano y creo que les puedo ver. Creo que les voy a ir y le va a estar atento. Si quieren comentar algo. No, complementa. O sea, porque Complementa. entendamos, esto es poesía, ¿sí? Poesía, religión. En ese sentido, en la facultad suelen decir, no, Aristóteles refutó a Platón, ¿no? Claro, estamos muy acostumbrados a tesis, antítesis. Sí. Estamos muy acostumbrados al mundo bipolar. Es lo mismo que la gente le diga a Didier, por ejemplo, con el tema tan bien preparado que nos dio del Génesis. No, pero la ciencia moderna refuta tu mito del Génesis. Bueno, de vuelta, vean ese video que les mandé. Por favor, 8 minutos imperdibles sobre cómo los mitos, ¿verdad? Y cómo Dios es el contador de historias. El tema es que son dos formas de ver la misma cosa que necesita una integración muy importante. Porque si vos buscas una explicación mecanicista o física, uno pregunta ¿cómo se hace? ¿Sí? Y la otra pregunta es ¿qué significa? Exacto. ¿O qué significa? ¿Qué es el mensaje comprimido que hay dentro de estas 1000 líneas de poema o los mensajes comprimidos dentro de los mitos, dentro de las poesías? Porque uno bien sabe que en la poesía los varios elementos no solamente refieren a una cosa, sino que son más profundos y a medida que uno va entendiendo la totalidad, uno puede comprender más la profundidad que tiene cada cosa y cómo los autores van comprimiendo toda una historia muy larga con símbolos, ¿sí? Por eso el poema de Hesíodo tiene 1000 líneas y sin embargo, si partimos de la interpretación de que como había dicho el padre la otra vez, los hebreos casi milagrosamente conservaron El monoteísmo. el concepto del monoteísmo. ¿Dijimos en vivo o dijimos después? No recuerdo. En la postconciliar. Los griegos tenían el lenguaje, ¿sí? Para desarrollarlo o entenderlo, ¿sí? Como vemos en Hesíodo, tiene tantas cosas y es tan fino el análisis. Analiza día, noche, oscuridad, fuerza, violencia, derecho, un montón de otras cosas. Amor, diferentes tipos de Afrodita, de discordia, perjurio, inclusive un montón de palabras que se necesita de un léxico complejo para poder explicar algo simple. Eso es lo que siempre tiene que saber, que cuanto más simple la cosa, es más difícil explicarlo. Principio de no contradicción, Dios, un montón de muchas cosas son así, ¿verdad? Entonces yo le veo a Hesíodo partiendo de la interpretación cosmológica, ¿verdad? Trata de contar la misma historia que cuenta el Génesis. Una historia donde la tierra se revela en contra del cielo y luego sucesivamente van pasando cosas hasta que el cielo vuelva a imponerse. ¿Cómo lo entiendo yo ahora? Urano está conteniendo a la tierra a la par que la va formando, ¿verdad? Y luego se introduce el tiempo o la destrucción en la forma de su último hijo, el Crono, ¿sí? Crono como tiempo, como cambio, como destrucción. Y es ahí cuando la tierra se revela en contra del cielo, porque es Gea la que está llevando la revolución, ¿verdad? Revolución entiéndase como ese medio cambio de nuevo, donde la tierra invierte al cielo. Revolución en el sentido peyorativo. Revolución en el sentido de dar la vuelta.
Y no una vuelta completa como bien No, había dado. no revolución en el sentido mecánico, revolución en el sentido... De la inversa, dar la inversa, ¿sí? Y es lo que ocurre, el término revolución propio luego es dar la inversa. Sí, de lo que todo. pasa es que hoy se usa el término revolución como algo bueno. Positivo. Necesitamos una No, revolución, no. pero el origen del término revolución, el uso del término revolución en los últimos siglos fue siempre para decir vamos a cambiar las cosas como estaban porque eso está mal y entonces vamos a hacer algo nuevo. No, pero es generalmente la inversa, totalmente la inversa. Si tenés un sistema, presentar otro. Si tenés una forma, hacer la otra. Nosotros para reformar justamente tenemos que introducir un término que es reforma, que justamente reforma protestante, ¿verdad? Por dar un ejemplo, no es reforma realmente, Es transformación. es revolución protestante. Es transformación, es cambiar. Sí, la reforma es, aquí hay algo bueno, ¿verdad? Necesita apuntalarse algunas cosas, redefinir algunas cosas que si los tiempos requieren que afinemos, echar un poco de luz, pero esencialmente es lo mismo. Pero la revolución es una transformación, es destruir y levantar de nuevo. Entonces, nosotros hicimos justamente creo que el enciclopedismo es un genio el que hizo eso, ¿verdad? Respecto de esto. Y volviendo a nuestro texto, cuando ¿Y el dice enciclopedismo? Quedó la idea. que la reforma protestante, ¿verdad? Deja algo como, reforma suena lindo. Nosotros sabemos que hubo guerra entre católicos y protestantes, inquisición protestante. Tuvo no solamente consecuencias teológicas, doctrinales, ¿verdad? Que por supuesto perdieron muchas almas, sino perdieron vidas realmente. O sea, por supuesto, invertí un poco el orden, en realidad las almas son más importantes que las vidas, pero... Estaba a punto de decirlo. Sí, pero para que se entienda la idea, nosotros tenemos que acostumbrarnos a usar el término reforma, tratándose de algo realmente, si es que algo necesita alguna lavada de cara. Y revolución es un término que implica violencia. En este sentido, a Cronos, por lo menos el traductor le llama el de mente retorcida. ¿Sí? Es muy interesante eso. Cronos, el de mente retorcida, o sea, el que retuerce las cosas, ¿verdad? Entonces, Gea le da una hoz, ¿verdad? Para que él castre a su padre y le destrone. O sea, el tiempo, porque Cronos es el dios del tiempo, o sea, el tiempo, el cambio. Si no es entendido como secuencia física, Sí. entendible como un mero movimiento, Sí. sino que es como destrucción y cambio. Justamente es Sí. esa revolución. Acá está levantando la mano. Miriam, te doy la palabra enseguida, pero para contextualizar lo que acabo de decir, Didier, lo que pasa es que aquí hubo una discusión encendida antes de comenzar la clase, y él me dice, ¿qué es tiempo? Me decía, soberbiamente. ¿Qué es tiempo? No, él esperaba que yo responda lo que él sabía que yo iba a responder, ¿no? Ok. Entonces, no, ese no. Entonces yo le dije, claro, como pésimo discípulo de Aristóteles, le dije yo, el tiempo es el número numerante como medida del movimiento. Entonces me dijo, no, el tiempo es ¿qué me dijiste? El cambio. Cambio. Entonces, claro, después me convenció de que realmente sí, en un sentido más arcano, tiempo es... La medida del cambio. No. No es medida. No es la medida. No, medida del Sino cambio que no en cuanto a que se mide, sino que se cambia. No, por eso es el cambio. Es la introducción del cambio que no toma varios instantes para darse. Es casi que automático, ¿no? Sí. Transforma la cosa. Entonces, Cronos es el que... Cronos es el tiempo, Cronos es el cambio. Es Es el destructivo, es el cambio. Entonces, donde hay cambio y Cronos, por eso el de mente retorcida, ¿verdad? Entonces, es como que y destrona al cielo estrellado, donde están todas las cosas fijas. Sí, exactamente. ¿Verdad? Las estrellas fijas ¿Estarías de acuerdo con lo que dijo el espacio? Si la realidad está compuesta de, en cierto modo, espacio-tiempo, ¿no? El espacio es como el ser estable y el tiempo es como el cambio destructivo. Yo estoy a punto de, introduzco el tema, a punto de estudiar, eje. ¿verdad? De estudiar justamente la naturaleza del tiempo, ¿verdad? Y yo distingo tres naturalezas del tiempo en este sentido. Como cambio, ¿verdad? Como ente físico, ¿verdad? Por delante del cual es discreto, ¿verdad? Matemáticamente eso, discreto significa que tiene un valor, después otro valor,
¿sí? ¿Verdad? Discreto pero progresivo, hay unas características en este tiempo, Hijo, está complicando. ¿verdad? ¿Sí? Y después como ente de razón matemática. Apágalo, ingeniero. Entonces, Apaga. no, pero Está. para mí es necesario hacer esta distinción porque para mí crea problemas justamente. Cuando yo digo, es... Pero para no entrar en ese tema, Ah. yo te aconsejo que sigamos nomás con la cuestión Bien. simbólica. Pero cuando él dijo, sí, sí, Por eso mi pregunta, ¿te parece a vos que esto que dijo Didier puede decirse, es la primera vez que yo escucho y estoy de acuerdo, es el tiempo como ser y sí, no, el espacio como ser, Parmenidio, así, ser, y el tiempo como cambio? no, Era, digamos así, el ser, el espacio como Parménides y el tiempo como Heráclito. no, porque hay que entender que el espacio es materia y forma, ¿sí? Unido, Analógicamente. ¿sí? Analógicamente, dije analógicamente. Me parece que no, ¿verdad? Además porque, digamos así, no hay un parámetro de referencia para medir eso, ¿sí? No hay un punto fijo, ¿verdad? Ese punto fijo es arbitrario. Los segundos, la forma de contar justamente es arbitraria. ¿Sí? Sí, pero eso es el tiempo como justamente Medida física, como medida física. No está Pero ¿cómo vas a medir el cambio entonces? No. El cambio es la inversión de la cosa. La inversión de la Pero cosa. es que no es blanco y negro, no es gris, No, es... no, pero yo te estoy explicando ¿Por qué? en la forma, ¿Qué en decís? la A ver, forma, antes de... forma mitológica. Stop it. ¿Qué? ¿Respuesta? No. Miriam, ¿qué dice Miriam? Buenas noches, padre. Buenas noches, profes. Sí, Él está escuchando. Yo estoy- ¿Me escuchan? Miriam, tenés que... No escucho tu audio. Ah, qué pena, padre, pero está conectado. Muy despacio. Mm. No, Miriam, no escucho. Muy despacio, muy de fondo, no puedo distinguir tu voz. Pero podés escribir si quieres, ¿sí? Vamos por mensajes. Ok, me va a escribir. A ver si esperamos un poquito para no cortar el tema, porque si no nos vamos muy lejos aquí. Y está muy interesante el tema. Te voy a decir por qué, básicamente no estoy de acuerdo con eso, porque no sabes qué es la materia realmente. No, yo sé que no sabes qué es la materia, pero yo estoy diciendo simplemente de forma analógica. Aquí él está diciendo que el... Explícanos. ¿Por qué quiera entrar aquí Yo atrás? soy el abogado ahí del... No, explícanos. Que meramente dentro de una concepción cosmológica anterior a la de Platón y anterior a la de Aristóteles, que es justamente volver al jardín del Edén. Sí. El espacio significa orden, ¿sí? Y el tiempo significa desorden, ¿verdad? Porque si todo está concebido dentro del ser, para que algo sea, el ser tiene que mantenerlo con una fuerza, ¿sí? Tiene que mantener esa energía para que eso siga siendo lo que es. ¿Escuchas? Tiene sentido, ¿eh? Y a medida que el ser retira aquella fuerza que lo mantiene unido a lo más pequeño, se va disolviendo. Y si se llega a disolver totalmente es el caos. Entonces, esa es la dualidad que existe entre el espacio y el tiempo. Donde el espacio es lo ordenado y el tiempo es lo desordenado. Y a medida que uno va avanzando, el otro va retrocediendo. Y a medida que el otro va retrocediendo, va avanzando. ¿Eso qué quiere decir? Que en algún momento tiene que haber un equilibrio. ¿Sí? Tiene que haber un equilibrio donde haya suficiente espacio o ser y donde el ser se vaya retirando y eso se pasa a volver a ser caos o sin forma, ¿verdad? Entonces, el espacio es como el significado que ordena la materia, ¿sí? Y que a medida que ese significado es retirado, ¿sí? La materia se disuelve. Entonces, dentro de esa esfera del ser, es el espacio lo que mantiene y el tiempo o el caos, ¿sí? No es una entidad, sino es la falta
de la entidad. ¿Verdad? Entonces, entendiendo de esa manera, desde el Edén y desde Síodo, la tierra, que es símbolo de la materia, ¿sí?, se revela en contra del cielo justamente a través del cambio, que es lo que yo introduzco como tiempo, que es el cambio de las cosas, dar la vuelta. ¿Verdad? Y es increíble cómo en Hesíodo luego el cielo vuelve a dar la vuelta a la tierra, vuelve a someter a la tierra. ¿Verdad? Pero para contar así, Gea, a través de Cronos, el tiempo, o aquel principio que destruye las cosas, corta a Urano su miembro, ¿verdad? Entonces él ya no tiene incidencia sobre lo que ocurre dentro. Aquel que creó todo, parece que no tiene incidencia. No, no engendra. Ya no puede engendrar, sino todo lo que está creado va, o sea, va haciendo una proliferación de cosas, ¿verdad? Va cambiando. Claro, de acuerdo al tiempo. El tiempo ahí tenés como medida y va cambiando las cosas, va desarrollando las cosas y se van uniendo otros con otros, ¿verdad? Dentro de este mito. Pero finalmente viene otra vez el último hijo, ¿verdad? Que es Zeus, y él vuelve a reclamar el trono de su antiguo padre, de su abuelo, ¿verdad? Vuelve a sacarle a Crono, y de cierta manera Crono tenía miedo del propio cambio que él introdujo, porque si bien Urano estaba castrado y Gea estaba ahí, ¿verdad?, él podía hablar con Urano y con Gea. O sea, había como una presencia, ¿verdad? Y lo mismo ¿Quién puede hablar con Urano y Gea? Crono podía hablar con Urano y Gea. Y No, también no muere. Rea, también, No muere, lo digo. y también Rea, que es la esposa de Zeus, ¿verdad? También pudo hablar con Urano, que es el creador ahí, o sea, el que mantiene las cosas. Rea, no Rea. No, Paira es la esposa de Zeus. No, varias tiene, 7 tiene. Bueno, Rea es La primera. Rea es el flujo continuo del tiempo y de los elementos. Eso es Bueno, entonces, Rea habla con Urano para ver cómo salvarle a su último hijo, que es Zeus. Entonces, el final se vuelve el comienzo de nuevo cuando Zeus hace su revolución en contra del tiempo, vuelve a ordenar las cosas. Y por eso todo el poema de Hesíodo se va tratando de que Zeus, y los primeros 115 versos, son pedidos a las musas y de cómo Zeus volvió a ordenar todas las cosas, ¿verdad? Entonces ahí tenés la fuerza que se revela otra vez en contra del cambio a través del cambio. Es lo mismo que la introducción del cambio como pecado en el Edén, que comienza, lo destruye todo y luego como inclusive la muerte vuelve a ser vida. Entonces esa es vuelve a ser la inversión, donde el cielo luego domina a toda la tierra. bien. Sí, aquí Miriam, la hermana Miriam dijo que parecía inicialmente que la impresión que uno tiene al leer en un primer momento acerca de la castración de Urano parecía razonable, aquello pensando que él era cruel ante la actitud de retener a su hijo y por eso estaba bien que le castre para castigarle a Urano. Entonces, pero ahora, dice, ahora veo esto, que Urano sí contenía la fuerza devastadora de la Tierra. Claro. No, cuando se lee algo como teogonía, no tiene que hacer una lectura moral. ¿Sí? No tiene que hacer una lectura moral, ¿no? Porque si no, no van a entender nada. Así, qué malo qué bueno fulano se merecía, menganito se excedió. Eso es una lectura moral. En la tercera página ya lo di a Crono. Claro, entonces ustedes van a pensar que eso se llama moralina, ¿no? Moralina. Entonces, nosotros no nos interesa aquí con quién se acostó fulano o mengano. ¿Entiendes? O sea, no digo que no me interesa. Principalmente porque son... No digo que no es importante el tema de si uno se acuesta o no con alguien. No, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Fíjense, voy a poner un ejemplo. Para el propósito de esta clase. Para el propósito de esta clase y de cualquier estudio de este tipo. Un día el padre Dominic contaba aquí antes, justamente la primera vez que yo me topé con algo y así dije yo, ¡pah! Por eso no entendemos nada, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué podemos sacar del pecado de David con Betsabé? Entonces, claro, seminarista de primero o segundo año va a decir, claro, que está mal acostarse con la esposa del vecino, ¿verdad? Por supuesto que uno puede pensar eso de
No, dice. Claro que no. El punto central está en que David es como Dios Padre que mira a la humanidad desde arriba y entonces Dios quiere unirse a la humanidad. Resultado de esa unión de David con Salomón. Sabiduría. Ah, claro, entonces, claro, la primera reacción que uno tiene es, no, pero como de un pecado, claro, nadie está diciendo que está justificado lo que hizo David, sino que la Sagrada Escritura, como también estos libros, están escritos en clave simbólica para entender la realidad. Después podés decir si está bien o mal que te acuestes con la vecina, pero esto no está hecho de ese modo, sino que está usando cosas que habitualmente uno las ve para con ello explicar lo que sucede, ¿no? Entonces, aquí lo mismo. ¿Sí? Urano, uno va a decir, qué malo es Urano, ¿no? ¿Es malo? ¿Es así malo? Pero no, lo que pasa es que él, digo, estaba conteniendo las fuerzas dentro de la Tierra, ¿no? Contenía las fuerzas dentro de la Tierra. Y entonces lo que hace Crono es justamente evitar, Crono hace un mal, uno se termina poniendo al lado de Crono, pero en realidad Crono es el que está haciendo mal, ¿sí? No por castrarle, sino por cortar ese proceso de formación en cierto modo, eternificación de la realidad. Cuando se introduce el cronos, o sea, el tiempo, y corta esa posibilidad de comunicación del cielo eterno con los elementos. O sea, ¿qué hace la unión sexual? Lo que hace es unir a dos personas, ¿sí? O sea, son una sola carne. Si ahora Urano y Gea ya no se pueden unir, entonces resulta que es como que quedan separados cielo y tierra. Quedan separados porque se introduce aquí ese elemento destructivo del tiempo, ¿eh? Etcétera, etcétera. Después pueden decir, no, lo que pasa es que cayó ahora los genitales de Urano al mar y entonces de esa espuma nace Afrodita. Bueno, se puede hacer toda una reflexión sobre el tema otra vez, pero no es, hay que leerlo en esa clave. Entonces uno puede entender lo que está sucediendo aquí. Pregunta distinta a la moral. ¿Qué está de malo en la falsabilidad, tesis, antítesis, crítica, complementación de Platón, Hesíodo y Hipón? Está complicado. Edgar, este contigo. Está hablando la última pregunta. Es fuerte. ¿Qué está? ¿Qué está de malo en que Aristóteles refute a Platón o en la cuestión de tesis, antítesis? Es que en realidad no es así. O sea, la idea en realidad que no es que alguien diga algo y el otro está 100%, o sea, que alguien diga algo y el otro está 100% refutándolo. Generalmente se van dando como más luz en la cuestión, generalmente sí, y principalmente si son gente de la misma cultura, del mismo pensamiento, ahora se va arrojando luz. Nosotros, en nuestra cultura pop universitaria, digamos así, o filosófica, pensamos que Aristóteles refutó a Platón, ¿verdad? Superó todos los calificativos que vos puedas pensar. Sin embargo, yo que me estoy tomando un poco el tiempo de leer, de estudiar, y la verdad que me encanta Platón en ese sentido, me doy cuenta de que en realidad, entre comillas, el trabajo fácil lo tenía Aristóteles, ¿sí? Porque Sócrates y Platón fueron los que, digamos, tomaron todo ese pensamiento de la época, ¿verdad? Y lo escriben de una forma tan maravillosa como estos diálogos, que es accesible a nosotros. Lo que hace Aristóteles es, obviamente, después arrojar un poco más de precisión en esto, en algunas cosas que faltan, ¿verdad? Aplicar principios filosóficos de simplificación, ¿verdad? Si no necesito tener un mundo ideal de las ideas, yo creo, ¿verdad? Que fue lo que pensó Aristóteles, ¿verdad? Yo no necesito un mundo ideal de las ideas, yo puedo tener los universales de otro modo. Entonces, pues él pensando en este tema. Entonces, no es que superó realmente. Muy pocas cosas, muy pocas ideas tienen esta violencia de tesis, antítesis. Y en realidad no es que pasó aquí, sino nosotros lo entendemos así, porque no vamos a las fuentes, porque no leemos un manual o muchas veces le creemos al profesor que pasa enfrente, ¿verdad? Entonces dice, no, esa es una cuestión del geocentrismo, una cuestión superada, eso es clásico de las ciencias, ¿verdad? O, no, esta es una cuestión superada, ¿verdad?
Y hay cosas que en realidad dan risa, por ejemplo, el famoso esquema de los monitos, ¿verdad? Si estudiamos evolucionismo en ciencias en el colegio, ¿verdad? Ese modelo hace muchísimo no se usa, ¿verdad? No es la paleontología, por ejemplo, una herramienta indicada para defender el evolucionismo, si es que es defendible, cosas así, ¿verdad? Todavía seguimos pensando, ¿verdad? Esto es una crítica para también los profesores de ciencia, seguimos pensando que el átomo es una pelotita y otra que gira alrededor, ¿verdad? Los protones y neutrones en el centro y los electrones giran. Claro, es una imagen gráfica que nos sirve para imaginar por lo menos cómo era, pero en realidad no era así. ¿Sí? Esa es la introducción de mito dentro del símbolo. Exacto. Bueno, tenemos una clase, ¿verdad? Quería decir respecto de esto, ¿verdad? Que a mí me parece que justamente Aristóteles en Generación y Corrupción hace una distinción entre cambio y tiempo, ¿sí? Por eso es que después él va a decir, ¿verdad? O sea, es cierto lo que dice Didier, que el tiempo es cambio, pero me parece que probablemente, ¿verdad? Probablemente digo, ¿verdad? Que allí él va a decir, porque él es el que dice que el tiempo es medida de cambio, ¿verdad? Y en este sentido, ¿verdad? O la definición como la conoce el padre, ¿verdad? Que es más perfecta todavía, pero la sabe en latín inclusive por eso. Entonces, pero respecto de esto, volviendo a Hesíodo, ¿verdad? Realmente Cronos destrona a Urano, ¿verdad? Y empiezan a sucederse cosas, cambios, ¿sí? Pero Urano, el cielo, le vaticina a él que también su hijo le va a destronar, ¿sí? Que va a haber una restauración de vuelta, ¿verdad? Es como una mini imagen de todo aquello que nosotros pensamos que va a haber en el mundo, ¿sí? ¿Verdad? Pero nosotros sabemos que el tiempo, y en este sentido cuando me dice, en el esquema espacio-tiempo, ¿verdad? Cuando él explicaba que parece que el espacio es el ser y el tiempo es como que apunta realmente hacia la nulidad del ser, justamente. Yo diría que el tiempo es lo que nos hace ver que el ser, ¿verdad? Lo que mantiene todo. Sí, sin el tiempo, o sea, el tiempo no es que el espacio es y el tiempo no es. No, el tiempo es un tercer elemento aquí, ¿sí? Que nos hace ver que el ser realmente no está en la nada y no camina hacia la nada, ¿sí? Porque podemos pensar en la eternidad, nosotros podemos pensar en la ausencia de tiempo, ¿sí? Estás diciendo que es el tiempo el que nos hace pensar en la eternidad. Sí, exactamente, ¿verdad? Como su contrario, porque como nosotros somos seres inmersos en el tiempo, ¿sí? Nosotros somos, y creo que el Lewis es el que dice eso, que el pasado, inclusive, que es el pasado, el tiempo que pasó, ¿verdad? La acumulación o los cambios que hubieron, ¿verdad? Nos hace pensar en la eternidad. Y en este sentido es una herramienta, no una, digamos así, en una contradicción espacio-tiempo, sino que justamente, y en esto me parece que la ciencia nos ayuda, ¿verdad? Cuando dice, porque nosotros en la ciencia pensamos en un tiempo absoluto con Newton o con todo lo anterior, y después pensamos en un tiempo relativo que no es intuitivo en nosotros, no es intuitivo para nosotros que el tiempo es relativo, ¿verdad? Todo lo contrario, nosotros pensamos que el tiempo, digamos así, es algo continuo, ¿sí? Y que en el Timeo dice que el demiurgo crea con el mismo mundo, ¿verdad? Al mismo tiempo que el mundo. Él crea tres cosas. El alma del mundo, ¿sí? O sea, algo puede ser raro, ¿verdad? Crea el mundo material, ¿verdad? Y en el mundo material agarra ahí como una esponja, le mete agua. Vamos a suponer que el alma del mundo es el agua, le mete como en una esponja agua y empieza a hacer girar eso, él dice, ¿verdad? Y para entender que esto está cambiando, él crea el tiempo, como una entidad aparte, ¿sí? Como una tercera entidad también. Eso dice Timeo. Entonces, yo estoy realmente de acuerdo en eso, que no es que el tiempo sea necesario, pero a través del tiempo nosotros percibimos que hay un cambio y que existió un creador. ¿Sí? Si no, no sería difícil, o me parece imposible inclusive entender eso, por la cuestión de nuestras limitaciones, nuestras capacidades limitadas. Discordo porque me parece que en realidad lo que nos hace, lo que
voy a discordar provisionalmente. Puede ser que esté de Pero- acuerdo. Espera, primero te digo. Te respondo después con una pregunta. Bueno, sí, por eso. Entonces, me parece que en realidad lo que nos hace ver la posibilidad de la eternidad es ese sustrato de ser, ver que las cosas permanecen a pesar del tiempo, o sea, a pesar de los cambios. Entonces, que el tiempo sea cambio, el tiempo sea cambio, el tiempo como cambio, no el tiempo como medida del Como reloj. movimiento, no como reloj, sino que el tiempo sea, a pesar del tiempo, a pesar del cambio, o sea, el cambio continuo, el hecho de que las cosas sigan manteniendo aquel sustrato de ser por el cual yo puedo decir que soy yo, el mismo que aparecía en aquella foto cuando era rubito y chiquito y tenía todos los pelos encima, soy el mismo de aquel momento y hoy soy el mismo a pesar de los cambios. En realidad me parece que lo que nos hace ver la eternidad es el ser, ¿sí? No el cambio. Sí, no, nos da una idea, no es que nos hace ver realmente, porque ¿qué es lo que, según Sócrates, qué es lo que vos notás? ¿Lo que tenés o lo que te falta? ¿Qué es lo más rápido que notás? Lo que tenés o lo que te falta. Depende del caso, ¿verdad? No, él dice que lo que a vos te falta es lo que vos... Lo que yo tengo es lo que noto enseguida. No, Sí, lo que yo tengo. O él dice que es lo que me falta. no, es lo que te falta. Porque vos mirás la eternidad, justamente, y en la eternidad ves, ¿Qué es lo que noto enseguida? sí, yo, no enseguida, pero notás lo que te falta, ¿sí? Porque cuando vos mirás, como la eternidad dice, como en un espejo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo veo? Yo veo las imperfecciones, ¿sí? Entonces noto lo que me falta, Sí. ¿sí? ¿Entendés? La conciencia de uno mismo no siempre es total, ¿verdad? Yo estoy aquí, ¿verdad? No siempre es total, sino, sin embargo, la conciencia de lo que, la conciencia o el estado de conciencia respecto de lo que me falta, generalmente es más fuerte, ¿sí? Me falta comer, ¿verdad? Que yo me estoy deteriorando, ¿verdad? ¿Qué me falta entonces para ser eterno, entre comillas? Comer, ¿verdad? Mantener, ¿verdad? Evitar que me corrompa, ¿sí? Yo, en ese sentido, ¿verdad? La conciencia de uno mismo es más difícil, ¿verdad? Porque yo no me pregunto cuando yo camino si mis pies están allí, yo lo uso simplemente. Es como que voy escalando en un estado de conciencia. Eso dicen en el banquete inclusive, ¿sí? Otro modo. Pero, entonces, en ese sentido, ¿verdad? Cuando digo que nos hace ver la eternidad es justamente porque nosotros vemos que probablemente no me expliqué bien, es que hay cosas que pasan, ¿verdad? Y esto pasa, pero dentro, o sea, uno ve las cosas, el mundo que pasa, el mundo que se corrompe, y otro soy yo, son dos cosas distintas. En este sentido, por supuesto que estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque yo estoy en el mundo, pero yo veo que el mundo se corrompe, pero yo tengo... Corrompe en el sentido que va cambiando. Claro, exacto. No corrupción moral, para que los alumnos... El mundo va cambiando, pero yo no. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Yo veo el tiempo transcurrir. O sea, realmente me parece que... O sea, estoy de acuerdo con lo que dijiste y me parece que inclusive aclaró, echó luz sobre lo que yo dije respecto de eso. Por eso cuando dice Lewis que el pasado es lo más parecido a la eternidad, es una imagen que a mí me sirve mucho para entender justamente esto, ¿verdad? Y entender, volcándonos un poco respecto de lo que queríamos hablar, ¿verdad? Que es el libro de la naturaleza, cómo ver a través de esta y del cambio, específicamente vamos a tener, parece una sesión del tiempo, no sé qué vamos a hablar ahí, ¿verdad? Bueno, ustedes son los que introdujeron el tema, yo estoy haciendo simplemente la pregunta de aquí. Entonces bueno, no importa, vamos a ver. Es tu culpa. Es tu culpa. Te quedaste en Urano y Cronos y no bien, entonces la idea es mirar el mundo que nos rodea. Pero Sí. Ciertamente lo más basal en el mundo, lo más basal que cualquiera que contemple las cosas va a ver que es justamente que hay cosas que quedan y hay cosas que mutan, ¿sí? Hay cosas que permanecen y hay cosas que mutan. Si uno logra ver eso en el mundo, entonces logra ver justamente aquellas categorías que después Aristóteles va a nombrar como
materia y forma, acto y potencia. Fíjense ustedes si nosotros hubiéramos, sin hacer toda esta reflexión, entre paréntesis divague, no, pues no es un divague, sino que es una meditación, no podríamos entender, cualquiera no podría entender lo que es estos conceptos de acto y potencia. Después de esto no puede decir, bueno, acá hay cosas que quedan y hay cosas que... Después del mito, de la teoría, ¿verdad? Que podríamos Si es que el tiempo es cambio, Mm. el no tiempo es eternidad, porque entonces en la eternidad las cosas no se mueven. Sí, No, Y si no, no cambian. no es cambian. que no se No, mueve. no, a ver, sí, no se mueven, no cambian. No se mueve, diferenciar. Porque, Ni conversación no hay, ¿Por qué? porque el otro adquiriría un nuevo conocimiento, o sea, habría un cambio. Cierto. Y existe conversación en el cielo. Sí, tenés razón. Entonces uno está cambiando la Solo conciencia en que Dios, digo, solo en Dios no hay movimiento ni cambio para nada, ¿no? En Dios en sí mismo, ¿no? Pero respecto de todas las almas bienaventuradas, sí, en ellas hay como una conversación eterna, ¿no? sí, Por eso ellos van adquiriendo nuevos conocimientos eternamente, porque si las almas ya tuvieran todo de una sola vez sin cambio alguno, entonces serían como Dios, ¿verdad? y ahí aplicar lo que dijo Edgar, lo que en el tiempo uno, ¿cómo era? Conoce la eternidad. Y lo que dice Álvaro, que si no hubiera tiempo, ¿cómo podríamos percibir un tiempo sin fin? Claro, sí, por eso cuando se habla de la eternidad, del cielo, lo que se hace habitualmente es decir que es un tiempo sin fin, ¿verdad? Es un tiempo sin fin, o sea, y es un poco curioso porque justamente el profesor Smith va a decir que no, tenemos que pensar de ese modo, pero eso requiere de mucho más elementos para no pensar. Mucho más ejercicio filosófico. Sí, que no pensar en espacio y tiempo. Entonces, lo normal, ¿verdad? Y lo mitológico, por así decirlo, es pensar en función del tiempo, ¿verdad? Nosotros como seres inmersos en el tiempo, si no, no podríamos, por eso dice gozo eterno, ¿verdad? ¿Qué significa realmente eterno? Hay cosas que son en ese sentido interesantes de pensarse. Didier, el no tiempo entonces sería muerte. La muerte es... ¿Tenemos un tema sobre la muerte? no, No. no. Sí, sobre el hombre. Pero No se habla sobre la muerte. No, lo que pasa es que la muerte... no, pero la muerte no es no ser, no. La muerte es dejar este plano de existencia material, ¿verdad? Una Y actividad, pasar a otro. una actividad más. No, a ver, Es cruzar una puerta a la deriva y estar de carrera. No, la muerte es el fin de la vida orgánica. Sí, La piedra no muere. ¿Para qué necesitas para que muera algo? Se transforma. No. Que tenga Necesitas alma. que antes tenga vida. sí, que tenga O sea, algo. vos antes tenga por lo menos vida vegetativa. Por lo menos vida vegetativa. ¿Sí? Esa es la primera impresión que tenemos de la muerte. No, estoy hablando de la muerte eterna, muerte por el pecado, no. La primera impresión que nosotros tenemos de muerte es que por lo menos tiene que haber el nivel de vida vegetativa, que es el nivel más bajo de vida, y después tener la vida sensitiva, entonces, pero por lo menos vida vegetativa. Fin de la vida vegetativa, fin de la vida orgánica, entonces tenés muerte. O sea, muerte es el final de la actividad natural, la actividad per se, ¿verdad? Eso es muerte. Para mí que Es Tenés que tener- de muerte. no, para mí que hay que hacer más esencial todavía en el sentido de abstraer un poquito más arriba. No, pero Porque esa es vos la tenés- primera impresión que tenés. Sí, yo Eso es sé, lo primero que vos... pero- Cuando un niño, cuando tiene la primera noción de muerte, cuando se le muere la plantita, cuando se le muere el perrito, ¿entendés? La primera noción de muerte que él tiene es el fin de la actividad orgánica de algo que se movía solo, una planta crecía sola, un perro se movía, le movía la cola, ahora resulta que no mueve más la cola y se está corrompiendo, se está pudriendo. Eso es la primera noción que uno tiene de muerte. No, sin esa noción no podés hablar de muerte eterna, no podés hablar de muerte de las ideas, muerte de una civilización. ¿Te das cuenta? Claro, los sentidos son la puerta a todas las otras cosas.
Pero eso no quiere decir que vos de eso, de esa experiencia, vos no puedas abstraer significado. Claro, Entonces, a es eso la voy. primera experiencia. Bueno, y a eso voy. Esa es la primera experiencia Entonces, de muerte. Sí, respondiendo a la pregunta. Si tiempo es muerte, preguntó. No, sí, preguntó si el no tiempo sería muerte. No, acá no hay. No, Como aquí- muerte me refiero al cese de actividad. Claro, cese total. Un cese de actividad orgánica. Si vos metés el tiempo y entendés el tiempo como caos o como transformación o cambio, ¿sí? Ahí se puede hacer análogo tanto a cosas orgánicas como inorgánicas. Porque si yo agarro una piedra y mezclo con un montón de otras cosas y hago concreto romano, dejó de ser piedra. Sí. Se transformó. Y lo mismo nosotros, Bueno, cuando que dejamos muerte. tener que muerte, ¿sí? En un sentido más amplio, es transformación. Es dejar de ser aquello que eras y pasas a ser otra cosa. ¿Entendés? A eso más voy como transformación. Entonces el tiempo, cuando es metido como cambio, transformación, da la vuelta a las cosas. Entonces dentro del mito de la teogonía, vos tenés presente eso, donde el cielo quiere imponerse de nuevo sobre las fuerzas que quieren hacer la revolución. ¿En qué momento tenés? Tenés Urano y Gea. Gea le hace la revolución con Cronos. Luego tenés Zeus, que vuelve a dar la vuelta o el cambio. El tiempo es entendido acá como cíclico. Entonces le da la vuelta a Zeus de nuevo a todos los titanes, los contiene, pero luego, ¿quién de nuevo quiere hacer la revolución a Zeus? Gea. Gea con su último hijo. Gea con el abismo. ¿Sí? Y Gea con el abismo le tienen a Tifón. Y Tifón es una serpiente. Serpiente de 100 cabezas que habla diferentes idiomas y hablan de cosas diferentes al mismo tiempo. Y Zeus, siendo la representación del cielo, el orden, el espacio que lo ordena, y la serpiente siendo la representación del cambio, transformación y muerte, trata de hacerle batalla de nuevo al cielo, y el cielo finalmente vence y todas las cosas quedan ordenadas. Entonces, ese es el sentido, donde lo celestial ordena la materia y la materia en todo momento quiere revelarse. Y se necesita tener un momento donde la materia vence, el sentido del caos vence, ¿sí? Para que el cielo vuelva a imponerse. Entonces, en ese sentido, el espacio es la ordenación de aquella fuerza o el ser que ordena las cosas, y el tiempo es cuando el ser retira, ¿sí? O deja que las cosas perezcan. Eso es mal. El tiempo es Eso cíclico. nomás. Sí, El sí, tiempo es todo, cíclico. todo. Entonces, Pensaron todo en el eso. tema es que tenés que abstraer de esa medida del hace un momento, ahora y en el futuro. Tenés que ver solamente como cambio. O sea, para mí en la mitología griega ahí está introducido como cambio meramente, no como sucesión de eventos. Sí, sí. Es una sucesión de eventos, pero los eventos terminan ordenando o desordenando las cosas. Entonces, tenés un orden, tenés un desorden. Tenés un orden de nuevo y tenés el desorden que quiere volver a desordenar, pero el orden vuelve a poner su mano. Entonces, es de nuevo aquella historia. ¿Cómo se llama esto en física? ¿Qué? ¿Qué cosa? Entropía. Sí. En realidad yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Nadie le obliga a nadie a estar de acuerdo. Ya no. Dice Álvaro, bueno, es un ser que vive en el tiempo, no el tiempo. El ser depende del tiempo, cambia con el tiempo, pero el tiempo no depende del ser, por lo menos de los seres creados. Sí, eso. Permiso, Eh, permiso. A ver, Luis. Sí, padre, yo no me refería al cese de la vida orgánica, sino al cese total de la actividad universal, del cambio total en el universo, el cese Nada. completo. Y ahí, claro, todo se vuelve eterno porque nos quedamos congelados y ya no existe más ningún tipo de cambio, ya no pasa nada, porque si el universo existe dentro de una de esas dimensiones que es el tiempo. Si nosotros sacamos esa dimensión, automáticamente esta máquina deja de funcionar y todo se congela, ya no hay cambio, ya no hay destrucción, ya no hay muerte, pero tampoco hay vida. Estamos eternamente congelados. No, Luis, vos estás mezclando un dato
Yo no escuché toda su intervención. Entonces, no, él lo que está haciendo es mezclar las conclusiones de la física moderna, ¿sí? Que justamente por la ley de entropía, o sea, la ley de la entropía habla de la transformación de la materia en energía y esta energía que ya no va a estar disponible. Entonces, con la llegada, eso que hablamos el martes pasado, la llegada o sea, el cero absoluto, va a No, producir yo me refiero al cambio. y está mezclando eso con la eternidad. ¿Entendés? Y me parece, Luis, que lo que está haciendo es mezclar dos cosas, ¿sí? Está mezclando dos órdenes de significado. Por un lado, el significado de la ciencia física, de la física moderna, está bien, eso es lo que va a pasar si es que no hay el juicio final antes, claro. Pero aquí nosotros estamos mezclando con la eternidad, que es la eternidad es la posesión simultánea de una vida interminable, ¿no? Entonces, eso, orden. claro, es un orden que no pasa, un orden que no se desordena, ¿sí? O sea, es un orden permanente. Entonces, se está mezclando dos órdenes de cosas. Por un lado, tenés aquí los resultados de la física moderna, que pueden ser muy válidos, y por otro lado tenés la cuestión filosófica, ¿entendés? Entonces, no se pueden mezclar las dos cosas, ¿sí? No podemos mezclar, porque si no, no se entiende la cuestión, ¿entienden? Eso es lo que generalmente hacen estos que... Es muy típico esto que vos estás diciendo, Luis, de estas terapias, ¿cómo se llaman? Terapias cuánticas, ¿eh? Entonces mezcla una cuestión que más bien está en el orden de las terapias psiquiátricas o psicológicas con física cuántica y compañía. Eso es muy típico de ese tipo de cosas, terapias cuánticas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, no se puede mezclar, son dos cosas que están en dos niveles. Es como hablar, a ver cómo te puedo decir. Existencia y no existencia. No, es como estar hablando aquí de, ¿cómo se puede decir? Mientras te estoy hablando de una receta para hacer queso, en el medio te hablo sobre la fluctuación del precio del petróleo en la bolsa de valores. O sea, son dos cosas reales, pero en órdenes muy distintos. ¿Entendés? O sea, si la tipa que está en el programa de televisión está hablando y de la receta, así tenés que cocinar y ahora el precio del petróleo en la bolsa de valores subió. ¿Qué? O sea, sí, es cierto, pero no tiene nada que ver, ¿no? ¿Comprendés? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no tiene que estar en órdenes distintos, ¿sí? ¿Me entendés, Luis? Más o menos. Sí, solamente que yo no mezclé esas cosas realmente al preguntar. Lo que yo quería saber era, y lo que yo expresé es nada más que como se dijo que el tiempo es cambio, Sí. ¿qué sería entonces lo eterno? Si esto no representa ningún cambio. No, es que Si la eternidad no representa ningún cambio, entonces ¿hay tiempo en la eternidad o deja de existir? A eso es lo que yo me refería. Tal vez no me expresé de la en la manera eternidad el correcta. tiempo, sí, claro. Entonces, si Si no deja hay de existir cambio, el tiempo para dar y espacio a aquí, la eternidad, entonces habría muerte, buenísimo. Mira, cesantidad total. eh, Eso era lo que yo consultaba, no excelente, nada excelente, de perfecto. congelamiento del No universo. esperen que vamos a resolver todo el problema aquí. Ustedes anoten y tienen mucho para estudiar después, pero por lo menos hemos empezado a mover la pelota, ¿eh? Y después ustedes agarran y vayan picando la pelota por su propia cuenta. Sí, Sí, que pensamos en función del tiempo. bueno, por eso justamente, dos cosas aquí. Si si el tiempo es cambio, ¿qué es la eternidad? Y en segundo lugar, lo que dijo uno, si no hay cambio en la eternidad, el pensamiento no es posible. ¿Cómo se da entonces el Y pensamiento? Dios no Sí. piensa. ¿Eh? Y Dios no piensa. Dios no, pero ¿y la vida eterna para las almas? El tema es que el pensamiento o las ideas o lo que nosotros comunicamos está fuera del tiempo, no está contenido dentro de espacio físico. Del tiempo Si bien- material. Si bien nosotros nos comunicamos por fonemas y reglas gramaticales y de ortografía y gramática y demás cosas, la conexión de mente y mente no se hace a través de la materia.
Los que estudian teología van a recordar que aquí se habla para poder resolver ese problema del paso, digamos así, del tiempo material. Sí, pero ¿cómo se da el pensamiento en la eternidad Bien. para los ángeles? Es lo que le llaman la eternidad. ¿Sí? Donde, como en ellos no hay cambio, porque no tienen materia, ¿no? No tienen cuerpo, entonces ellos tienen que dar un cambio en el pensamiento. Entonces se da acto, potencia, acto, potencia, acto, potencia, pero en el pensamiento. Por eso un ángel no tiene la visión completa, o sea, no tiene omnisciencia, sino que lo que vas a hacer dentro de 5 minutos, el ángel puede no saber, salvo que él deduzca por ciertas cosas que puedes hacer. Lo que va a pasar mañana el ángel tampoco sabe. Pero ahí eso se da justamente porque en él puede haber pensamiento. Para todo ser fuera de Dios, siempre va a haber este movimiento del pensamiento, pero no en su, digamos, no es que él va a cambiar, ya no va a envejecer, digamos, así como el ángel no envejece. ¿Sí? Pero esto, no estamos tratando de hacer una respuesta total a la cuestión, ¿sí? Porque esto es mucho más complejo y hay muchos manuales que pueden explicar la cuestión, pero por lo menos podemos tener unas ciertas nociones del tema. ¿Quieres decir algo? Y terminamos con esto. Bien, no, respecto de eso, ¿verdad? Así como en este mundo material, y si nosotros entendemos que el hombre es animal racional, o sea, que hay un alma, digamos así, que hace una bisagra o está unida a un cuerpo, y en este mundo, en este plano de la existencia, es el cuerpo, digamos así, el que, entre comillas, somete al alma, porque es el que, cuando se corrompe el alma, o sea, la persona muere, ¿verdad? En otro plano, no es ridículo pensar que en realidad sea el alma la que tenga el dominio. ¿Sí? ¿Entiendes? Cuando el hombre... Porque también podemos pensar, no, pero no solamente en la eternidad no hay tiempo, no hay espacio, pero existen los cuerpos resucitados. Pero nosotros podemos pensar en ese sentido, que en este plano de la existencia, ¿verdad? Las almas o el alma tenga dominio sobre el cuerpo y así pueden existir los cuerpos gloriosos, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó, ¿verdad? Y ahora en el cielo. Que podía atravesar paredes y compañía y que me parece que también tiene un cuerpo de este tipo, la Santísima Virgen cuando es asunta al cielo, ¿verdad? Entonces, claro, no es tan fácil de responder la pregunta, pero hay elementos justamente en la ciencia moderna, ¿verdad? Fenómenos que se puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Por eso yo decía, en realidad no sabemos lo que es materia. ¿Sí? Porque en ciencia se conocen las cosas por sus efectos, no como en filosofía, ¿sí? Por su fin. Por eso la ciencia va a necesitar de la filosofía. Entonces, no hay que enfrascarse en tratar de decir, no, si no existe el tiempo, entonces la muerte es el no tiempo. No, por eso digo, el tiempo es algo que, digamos, Dios crea con el mundo, ¿sí? Y sirve en este mundo, y en este mundo donde hay espacio y tiempo, ¿sí? Fuera de él, a pesar de que, digamos, por razones pedagógicas, hasta en las escrituras, él lo coloca, porque es el modo como nosotros conocemos. Si él empieza a hablar en el lenguaje de los ángeles, en la Biblia, o a lo largo de la historia, en los mitos, nadie va a entender. Entonces, Dios se revela de modo que nosotros podamos entenderlo, ¿sí? No se revelaría, no diría que es uno y trino si nosotros no pudiésemos entender eso. ¿Para qué? Es innecesario. De este modo, este concepto, ¿verdad? Y esta idea y del tiempo que nos sirve a nosotros no debemos trasladarlo justamente en otro plano de existencia porque va a crear dificultades. Vamos a empezar pero en realidad, ¿cómo funciona? ¿Cómo pensamos? Tenemos que entender que es otro plano de existencia, así como le dijo el padre a nuestro alumno, es otro plano de existencia, ¿sí? Ahí el tiempo es otra cosa, ¿Qué significa? Sí. No es cómo se mide. Claro. Es qué significa. ¿Entendés? O sea, realmente, o sea, ¿qué es allí? ¿Qué es allí? Aquí es esto. Aquí mide cambio o es cambio, ¿verdad? Sí, claro. Entonces lo que yo les estaba diciendo antes de iniciar la sesión, ¿cómo se entiende la creación en los 7 días? ¿Verdad? Porque si tenés 6 días de trabajo, ¿sí?
ordenamiento, o lo que yo entiendo como espacio, y en el séptimo día tenés descanso. ¿Sí? O sea, esa es una pregunta que queda picando, ¿verdad? ¿Por qué necesariamente debe haber un equilibrio entre espacio y tiempo, en el sentido de espacio como orden y tiempo como desorden? Entonces vos tenés algo cíclico, ¿verdad? Tenés algo cíclico. Ahora, ¿cómo se crea el desorden? Si vos tenés trabajo y solamente trabajo todo el tiempo, te crea un desorden. Y peor todavía, cuando vos tenés solamente descanso o caos, ¿sí? Todo el tiempo, ¿verdad? Pero el tiempo, como yo digo, el tiempo es cíclico y es productor de cambios menores y buenos o de cambios mayores transformativos, que generalmente llevan a algo bueno finalmente, como es la introducción del caos total, como el agua simboliza el caos. Entonces luego tenés la inundación, que también aparece en el Timeo, también aparece en el Timeo, y cada cosa cada símbolo que tiene referencia con la historia memorial, yo iba anotando, ¿verdad? Que vuelve a limpiar las cosas para que vuelva a haber otra vez el orden. Entonces parece ser esa historia cíclica donde el espacio y el tiempo, o lo celestial con lo material, ¿sí? Se van dando vuelta hasta que vuelve a tomar su posición el cielo, vuelve a tomar su posición Zeus, que se vuelve a defender de la antigua y gran serpiente, ¿verdad? Entonces, por eso yo digo que no nos preguntemos cómo se mide y cuál es su forma cómo se la mide directamente, si es la manera del cambio o el movimiento o locomoción o cambio interno, externo y demás cosas, sino qué significa, ¿verdad? Principalmente qué significa. Y yo sé que no es un concepto fácil de entender, ¿verdad? Más cuando estamos tan metidos en, en otras interpretaciones, ¿verdad? Por eso yo dije que la interpretación que yo tengo es anterior a esa, ¿verdad? Porque si bien la teogonía no introduce un elemento principal para entender esta cosmología más antigua, que es el hombre. Al hombre lo introduce mucho después, inclusive en otro lugar, en trabajos y vías, sobre la creación de las edades y demás cosas. Porque el hombre es el que debe estar en el centro. ¿Sí? Y claro, esto es peligroso cuando vos decís yo soy la medida de todas las cosas y todo lo que yo siento es como yo veo. No, no, no. El hombre es mezcla de cielo y tierra. Es mezcla de soplo con tierra. ¿Sí? Tiene las dos partes. Es microcosmos. Claro, es el microcosmos del cielo y la tierra y él está en el centro. Y él necesita ser una representación y ordenar. Ahora, cuando la tierra se revela contra el cielo, cuando necesita comer o necesita algo, ¿sí? Ahí se presenta esa inversión, donde ya la tierra domina sobre el espíritu. Y es lo que ocurre, ¿sí? La tierra o los deseos, la concupiscencia, todas esas cosas dominan sobre el alma. Y es cierto que nosotros aprendemos en toda nuestra vida a que nuestra alma vuelva a recobrar ese poderío sobre nuestro cuerpo, para poder ordenarlo. Y para finalmente ordenado poder mirar mejor el cielo. Y esa es la transición que necesariamente debemos pasar porque es así como se nos presentaban las cosas. Bien. A ver, levantó la mano hace rato Ana Laura Salazar. No sé si ya se respondió a tu cuestión o todavía está picando allí, Ana Laura. Yo creo que hay mucho espacio para discutir. Quiero responder aquí la pregunta primero. Hola, permiso. A medida que el compañero Luis iba planteando su duda, nomás también me surgieron muchas preguntas y es que yo tengo, por ejemplo, problemas para entender como el profesor Didier que el tiempo es el cambio, sino que yo entiendo más bien, como dijo, trató de plantear el profesor desde hace rato, que el cambio es una fuerza aparte, porque si, por ejemplo, vamos a hablar de la eternidad y vamos a tratar de definir la eternidad como algo que no pasa, necesariamente ya está ahí en su definición el tiempo. Ya incluimos porque es como un tiempo sin fin, por lo menos en la definición, ya sea que exista o no exista, a tratar de definir como algo que no pasa, ya incluimos al tiempo, aunque no haya cambio. Bueno, está bien.
La libertad es libre y podemos todos discordar aquí. El tema lo importante es que, lo más importante de todo es que logremos nosotros aquí distinguir estos niveles de la realidad. Distingamos que hay algo a lo que llamamos tiempo, hay algo a lo que llamamos cambio, hay algo a lo que llamamos permanencia, ¿sí? Pero más allá del nombre es el concepto que nosotros logremos tener de ese nivel de la realidad, ¿sí? Entonces, quizás no estemos pudiendo darle el nombre exacto a esos niveles de la realidad, ¿sí? A esas facetas o esas fases de la realidad, sino estemos dando nombres inexactos, pero si logramos ver que existe eso, ya hemos logrado gran cosa, ¿no? ¿Entendés, Ana? Sí, muchas gracias. Existe creación sin fin, ¿verdad? ¿Creación sin fin? O sea, algo que se creó que no tiene fin. Como los ángeles. Sí, como tu alma. Como los ángeles. Sí, no dejará de existir. Puede haber entonces niveles de creación. O sea que los que están sujetos a la eternidad, Claro. que no hay cambio. Claro. Luego están las creaciones que no tienen fin, ¿Sí? que sería nuestra... No, hay cosas, no, solo Dios no tiene principio ni fin. Todo lo demás tiene principio y puede no tener fin, ¿sí? Las cosas materiales, una mesa tiene fin en cuanto a mesa. Podríamos discutir si la materia tiene fin como materia. No, porque Pero- me parece que ahora la discusión está entre la eternidad y el tiempo. Creo que hay algo intermedio. El punto Creo que punto que no para... La próxima sesión es Cuando hablemos del tiempo, cuando hablemos del tiempo. Hay mucho para desentrañar en el tiempo como medida física. Muchísimo. O sea, yo estaba tratando de hacer el tiempo como medida Bueno, cosmológica y mitológica. por favor, Pero hágame muchísimo. caso, no vamos a seguir más porque si no esto va a perder su encanto. A ver, No, sí, siguiente, hay mucho. Miriam. ¿No? Sí, con la mano levantada. Baja la mano para que no te canses. Vamos a hablar del tiempo la próxima. Mira. La próxima vamos a levantar el tiempo. Sí, Vamos a puede, levantar el puede, tiempo. Vamos a hablar del tiempo. Bueno, Vamos a hablar vamos a viajar en el tiempo. termino entonces termino la... No, perdiste la oportunidad. Entonces, gracias a todos por haber estado aquí. Así que me olvidé de dar la introducción como siempre, ¿verdad? Este es un programa, el programa Humanidades Integradas está certificado por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este con el apoyo de la Liga Patriótica Universitaria. Gracias a todos por haberse conectado hoy, los que perseveraron hasta el final. Nos encontramos el próximo martes, si Dios quiere, en esta misma hora. Así, por favor, en el grupo durante la semana comenten, pregunten. Ya nos bajaron la caña, uno de los alumnos me dijo que tienen que enviar los textos antes, los profesores, si no, no va a pagarnos nuestros salarios. Y tiene razón, vamos a corregir eso y tratar de enviar antes. Y le agradezco muchísimo a todos la paciencia. Y nos vemos el próximo martes. Que Dios les bendiga mucho. Gracias.